Hola, muy buenas. Soy Iván Ujidos y voy a seguir con las explicaciones del generador autónomo autoalimentado AR3000. Antonio Romero compartió dos diseños, uno con el motor integrado y otro solo el generador. Este, como vemos, tiene el rotor con imanes en el medio y puede ser movido fácilmente con agua o viento, y por esta razón se ha compartido este diseño. Este diseño lleva la bobina ya descrita en el manual, que es una bobina productora que anula el efecto de Lenz gracias al diseño de su núcleo. Y ahora venimos con otra propuesta de Antonio Romero. En vez de usar esta bobina productora, podemos usar esta otra bobina doble. Antonio la compartió porque este diseño es mucho más efectivo para integrar el motor con el generador. Este segundo sistema son dos bobinas, una productora y otra inductora. La bobina productora genera electricidad y al mismo tiempo la bobina inductora pulsa acelerando el giro de los rotores. La doble bobina tiene en el núcleo un innovador sistema de inducción por medio de una bobina interior que anula el efecto de Lenz. Es una pieza que anula el efecto de Lenz al anular el flujo magnético que regresa al rotor, ese flujo que frena el rotor en los generadores actuales. Con esta pequeña pieza se canaliza el flujo hacia el interior del núcleo, donde se está generando un campo que retiene al anterior. Los dos cables de la bobina interior van conectados a la bobina productora. De esta forma se induce continuamente un campo magnético en el interior del núcleo, anulando el efecto de Lenz. Como es una bobina doble, productora e inductora al mismo tiempo, hace girar y genera energía, usando a favor esta ley de Lenz. El núcleo lleva dentro este sistema inductor que consta de una bobina enrollada en un tubo, y este tubo lleva 4 patas de anclaje. Las 4 patas van encajadas en unas ranuras en el núcleo cilíndrico. Este núcleo cilíndrico es la pieza donde bobinamos primero la bobina productora y luego insertamos la corona, esta pieza que tiene una forma de H. Ahora voy a hacer una descripción del funcionamiento y de las partes del AR3000. La única parte móvil son los dos discos de imanes que giran. Lo llamamos rotores. Las demás partes van fijas. El disco central con las bobinas de inducción es el estator autoalimentado y es lo que hace girar a los rotores. En los discos rotores, por ambos lados, los imanes van alternados polo norte y polo sur, y así continuamente.
La anilla colectora de campos magnéticos es una chapa inductora que genera un campo magnético por encima de los imanes para no tener un choque de entrada ni una atracción de salida, y digamos que hace flotar al rotor en un colchón magnético. La bobina productora recoge un flujo magnético y lo hace correr por ella misma, haciendo la transformación del magnetismo en electricidad. Los dos rotores giran porque desde la parte central estamos induciendo a los imanes y por otro lado los imanes están produciendo al girar sobre las bobinas. De esta manera aprovechamos al máximo los imanes. La bobina productora da energía al estator autoalimentado por medio de una tarjeta Arduino y un circuito de relés, como en un motor eléctrico por pulsos. El plano que nos ha compartido Antonio Romero, que está en el manual versión 1.2, sirve para hacernos una idea de este sistema de autoalimentación. Realmente tenemos algo muy prometedor y además probado y comprobado. Entonces, en el sistema con la bobina doble, la bobina inductora o primaria de estas dos bobinas van a producir la energía que necesitamos para hacer mover nuestro sistema. Estas bobinas pueden ir conectadas a una batería como un regulador de voltaje o directamente a un regulador de voltaje. También se puede trabajar si queremos con un grupo de condensadores para tener una energía estable. Por tanto, induciríamos con la bobina inductora pasándola por unos condensadores y por la tarjeta Arduino y los relays hacia las bobinas del estator autoalimentado. Este disco de bobinas inductoras, el estator autoalimentado, induce desde el centro hacia los dos discos de imanes laterales, con lo que tendremos un movimiento por medio de energía pulsante, como ya hemos indicado, gracias al relay y la tarjeta Arduino, que es donde programamos cuántas veces y dónde queremos pulsar sobre nuestros imanes. En fin, esto es lo que hace girar a nuestro generador. De la doble bobina, la otra bobina es la productora, que lógicamente es la que nos va a dar energía para la casa, para nuestra casa o para un vehículo o una moto. La otra bobina, la inductora, es la que vamos a usar para retroalimentar el circuito de movimiento. Lo único que necesitaríamos es un sistema de arranque. Un sistema de arranque que pulse al estator central para que comience el movimiento. Para ello, pues podemos usar una pequeña batería. Y como acabo de decir, la bobina inductora va a producir la energía que necesita para girar y funcionar y autoalimentar el sistema. Y un detalle más. El disco central, el estator autoalimentado, el cual estamos controlando con la tarjeta Arduino y nuestros relés, esas bobinas son de un cable solo y Antonio Romero nos aconseja que sea de 1 milímetro el cable, y los relés, lógicamente, uno para cada bobina, para poder inducir separadamente. Y quiero comentar algo más, citando a Antonio Romero, recordar a todos que aquí estamos dando un paso más allá, de tener un simple generador a un generador con motor integrado, que produce energía pulsante para que el motor esté en condiciones de mover el sistema por sí mismo. Creo que esto es como andar en bicicleta. Si comprendéis lo que aquí está compartido, hay un interesante abanico de posibilidades y muchas direcciones a tomar. Así que nada,
Hasta la próxima y manos a la obra.